Bien, estamos en vivo. Buenas tardes, amigas y amigos. Continuamos con estas entrevistas por las redes sociales y para el portal puntodecorte.com. Yo soy Gustavo Martínez Rubio y para esta ocasión tenemos con nosotros a Oli Millán Campos, quien fue ministra en los tiempos de Chávez y actualmente es miembro de la Plataforma en Defensa de la Constitución. Gracias, Oli, por acompañarnos. Y el tema que vamos a estar desarrollando hoy es sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Oli, ¿qué lectura haces a esta altura sobre la propuesta del Ejecutivo Nacional sobre esta Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, en primer lugar, gracias, Gustavo, por la invitación. Mira, yo veo que la lectura es desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y de lo que pudiera abrirse en el país si se concreta la iniciativa y la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente para las futuras generaciones. En el aspecto de orden político, a mi modo de ver, es la muerte de un ciclo, es la muerte del ciclo que comenzó, a mi modo de ver, en 1989, cuando el Caracazo, cuando en el país, de alguna u otra manera, en el pueblo venezolano se instaló una disposición de cambio y que de una manera magistral, quieras o no, el presidente Chávez logró captar esa propuesta de cambio que se instaló en el imaginario colectivo del pueblo venezolano y que lo tradujo obviamente en una propuesta política, que quieras o no es la propuesta política que durante todos los años que estuvo el presidente Chávez en el poder tiene que ver con la construcción de la revolución bolivariana. Dentro de esa propuesta política hay un elemento fundamental y central que tiene que ver con la democracia participativa y protagónica, y donde el pueblo empezó a ser consultado sobre la base de los aspectos fundamentales, medulares y estratégicos del país. Y que quieras o no, conllevaba en cierta forma, y lo planteó de muchísimas maneras el presidente Chávez en todas las ocasiones que pudo hacerlo, que tiene que ver con que el sujeto protagónico del proceso de cambio revolucionario bolivariano en Venezuela era efectivamente el poder popular entendido como la participación organizada, orgánica, consciente del pueblo en lo que es el manejo de las políticas públicas, pero también en el control de esas políticas públicas, y el pueblo consultado permanentemente sobre los aspectos fundamentales, medulares y estratégicos del país. Y resulta que la forma como se está planteando esta Asamblea Nacional Constituyente, es obvio que hay una usurpación de ese poder constituyente originario, que es el pueblo, que bien lo plasma la Constitución, y que a mi modo de ver hay una lectura muy tramposa, por decirlo de alguna manera, porque cuando se lee o se hace referencia a la Constitución de manera muy tendenciosa, y la forma como se ha venido planteando desde el ámbito del gobierno, se le da una lectura fragmentada a la Constitución. Cuando se le da esa lectura fragmentada a la Constitución, hay una expresa de alguna manera, que no es inocente, una confusión entre quien convoca al poder constituyente originario y quien toma la iniciativa del poder constituyente originario. Entonces pareciera, de manera, como te digo, no ingenua, que hay una confusión entre esos aspectos, y que peligrosamente, a mi modo de ver, lo que está marcando es un referente que tiene que ver con que cualquiera que asuma el puesto en Miraflores entonces tiene la potestad de cambiar la Constitución como quiera, y lo que se está abriendo peligrosamente hacia el futuro es un proceso de inestabilidad política, de una profunda inestabilidad política del país. Y esto no es casual, aquí no hay ingenuidades. Aquí lo que hay obviamente es un proceso progresivo, a mi modo de ver, de lo que es el desmontaje de los referentes de la revolución bolivariana, y que se concreta obviamente con la propuesta de esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Podríamos decir entonces que esta convocatoria a esta Asamblea Nacional Constituyente es como consecuencia de un rumbo autoritario más? O sea, una consecuencia más de un rumbo autoritario, antidemocrático. Es la expresión
de una élite de poder, que cuando hablamos de élite de poder hablamos ya de un grupo que tiene control sobre el Estado, pero un grupo que además tiene vasos comunicantes con el capital, y que forma parte también, en el caso concreto de Venezuela, de la emergencia de nuevos grupos económicos. Alguien pudiera decir, ¿es nuevo? ¿Ese fenómeno es nuevo en Venezuela? No, es un fenómeno que ocurre cada vez que ocurren procesos de boom petrolero, surgen actores nuevos. Estaba hablando de grupos económicos que se vinculan con los grupos económicos tradicionales, y que esos grupos económicos obviamente se gestan, se van consolidando a través del control que tienen sobre el Estado. Entonces lo que estamos hablando es que es la expresión de un grupo económico y de una élite de poder que tiene control sobre el Estado, y que obviamente, a mi modo de ver, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se convierte en un obstáculo para permanecer en el poder y poder obviamente usufructuar los recursos y los bienes que han venido de alguna manera de forma delictiva, por decirlo de alguna manera, apropiándose de la renta petrolera. Entonces, por eso encontramos que hay un discurso, el mismo discurso que tiene la dirigencia de la MUD, de la oposición, no se diferencia mucho del discurso que tiene obviamente la dirigencia del PSV gobierno, porque a mi modo de ver lo que se trata ya no es la pelea por un proyecto de país distinto, no es una polarización porque se tenga posiciones o visiones o perspectivas de lo que es el proyecto de país, sino de lo que se trata precisamente por un grupo preservar el poder, y otro obviamente que de alguna manera quiere quitárselo para colocarse en ese poder. Hay vínculos, hay lazos que sí. Fíjate, Oli, la semana pasada nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al exministro Héctor Navarro, y nos explicaba un poco sobre la polarización, y nos decía que en todo caso la polarización lo que expresaba era la disputa de grupos económicos, ¿no? Por actores economistas, y entre los distintos ángulos de la crítica que ha desatado, que ha generado la convocatoria de esta Asamblea Nacional Constituyente, se ha escuchado decir que es una maniobra más de tipo económico que político. Ahora, vaya usted, eso en todo caso es parte del debate, ¿no? Pero ¿cómo podría, por ejemplo, expresarse en el marco de esta Asamblea Nacional Constituyente esa disputa de grupos económicos? Por poner un ejemplo específico, el arco minero de Orinoco, ¿cómo queda ubicado en todo esto? ¿O queda ubicado o no queda ubicado? Sí, fíjate, ¿dónde se ven los aspectos precisamente de los intereses económicos que hay en torno a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente? Se ven precisamente en que es innegable que ha habido una ruptura del orden constitucional, tal como lo planteó la fiscal general, de manera valiente, pero de una manera muy responsable. Planteó que con las sentencias 155 y 156 que emanó del Tribunal Supremo de Justicia, había una ruptura del orden constitucional, porque en esencia había una anulación de uno de los poderes que están definidos dentro de la definición del Estado en Venezuela, que está encargado, que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Pero a la par de eso, no olvidemos que una de las sentencias, la sentencia 155, habla precisamente de que en torno al Ejecutivo Nacional se le otorgan ciertos poderes, y que esos poderes tienen que ver con que el Ejecutivo puede firmar contratos de empresas mixtas, suprimiendo el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos. ¿Qué significa eso? Significa que de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos, cualquier constitución de empresas mixtas tiene que de alguna u otra manera ser sancionada por la Asamblea Nacional. Y en vista de que esta sentencia suprime, pero no es nuevo, porque recordemos que desde que se conformó la nueva Asamblea Nacional en diciembre del 2015 ha venido ocurriendo una serie de decisiones que van precisamente enmarcadas a anular uno de los poderes que están definidos en la Constitución, que es
precisamente el Poder Legislativo. Entonces, llama profundamente la atención que en esa sentencia se le da potestad al Ejecutivo para prácticamente firmar convenios, firmar contratos, suprimiendo entonces, por un lado, dejando a un lado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero por otro lado el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos. Esto no es nada nuevo, porque recordemos también que con respecto al tema del arco minero del Orinoco, que bien lo señalas tú, el Ejecutivo ha venido firmando convenios con empresas transnacionales, entregando los recursos que están en el área que se define como arco minero del Orinoco, sin que este tipo de convenios sea discutido, debatido como debe ser, porque claro, nos guste o no nos guste la conformación de la Asamblea Nacional, el pueblo venezolano votó por esa conformación de esa asamblea, que hubiese hecho un gobierno responsable, un gobierno efectivamente comprometido con un proceso de cambio, y lo que estamos hablando precisamente de la construcción de una propuesta socialista que en esencia es profundamente humanista y profundamente democrática. Hubiese el hecho de que se haya conformado una nueva Asamblea Nacional donde hay mayoritariamente hay una correlación de fuerzas favorables a la oposición, lo responsable que hubiese conducido un gobierno en este sentido es haber evaluado qué cosas se han hecho, cómo lo estamos haciendo, de manera tal de hacer un proceso de autocrítica y de rectificación, pero no fue así. Lamentablemente, desde la conformación de esa Asamblea Nacional, el gobierno se percató que la única manera, lamentablemente, de mantenerse en el poder es a través efectivamente de ir hacia procesos cada vez más autoritarios. Y en esos procesos cada vez más autoritarios está obviamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se convierte en un obstáculo para mantenerse en el poder. Por lo tanto, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente se convierte en la expresión de ese proceso de declive y de la entrega, yo diría que de la entrega del proyecto revolucionario. Por eso fíjense que llama mucho la atención que se habla de los traidores, y uno dice, ¿traidores de qué? Así es. ¿Quién traiciona a qué? ¿No? Es la gran pregunta que uno se hace, porque resulta que cuando tú planteas una propuesta como esta, recordemos la Asamblea Nacional Constituyente que convocó el pueblo venezolano en 1999, era parte de un pacto social, político necesario en el país, producto de que había un agotamiento del modelo político, que pudiéramos decir el modelo político y la forma de hacer política de la Cuarta República. Entonces era un proceso de agotamiento histórico ya de ese pacto social, si queremos hablar de la Constitución del 61. Entonces, cuando se convoca un proceso de Asamblea Nacional Constituyente en la forma como se convoca, no es más que hablando del tema de lo que tú presentas como supuestamente visible, que tú estás haciendo un proceso profundamente democrático, y resulta que no es así. Y es lamentable, porque, como te digo, nos abre las puertas de un proceso inédito en el país, de un nivel de inestabilidad política, que, como bien sabemos, ha venido tomando cuerpo y forma dentro de una lógica de violencia que no es que uno, todos debemos condenar obviamente la violencia, pero cuando tú vas cerrando los caminos democráticos, cuando vas estableciendo y consolidando un gobierno cada vez más autoritario, se gesta indudablemente un caldo de cultivo para que eso sea así. Es lamentable. Así es. Bueno, Oli, por hoy se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho tu disposición, tu compañía. Gracias nuevamente. Y con ustedes, amigas y amigos, bueno, nos despedimos por ahora hasta una nueva oportunidad. Chao y gracias. Gracias.